Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes con todos. En esta ocasión, señor magistrado, la defensa de la empresa MBB Bienes Raíces SAC solicita al amparo del principio constitucional de legalidad penal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Código Procesal Penal, también en conformidad con el artículo 350, inciso 1, literal B, que se sirva en su oportunidad de declarar fundada la excepción de improcedencia de acción deducida a favor de la empresa MBB Bienes Raíces SAC, porque en el presente caso esta defensa considera de que no existe delito de lavado de activos. Y en consecuencia, señor magistrado, pues se disponga el sobreseimiento definitivo del proceso penal en este extremo. El escrito original lo hemos planteado en el plazo de ley, y esto es el 2 de diciembre del año 2021. Señor juez, tenemos dos propuestas que vamos a poner a debate y sobre todo a consideración de su digna judicatura. En primer lugar, vamos a plantear la tesis de la no justiciabilidad del hecho respecto de la persona jurídica MBB Bienes Raíces SAC. Y en segundo lugar, vamos a sustentar los fundamentos que desvirtúan la existencia de imputación que justifique, pues, que la empresa MBB Bienes Raíces SAC haya servido para la realización o favorecimiento, o en todo caso, como lo llama la Fiscalía, encubrimiento del delito de lavado de activos. Vamos a desarrollar nuestra primera tesis, señor juez. ¿Por qué esta defensa plantea la no justiciabilidad del hecho respecto de MBB Bienes Raíces SAC? Por ideas puntuales, señor juez. La defensa propuso este medio de defensa técnico por considerar que el hecho atribuido a la persona jurídica no es justiciable penalmente al no concurrir los presupuestos previstos en el artículo 105 de nuestro Código Penal, señor juez. En la doctrina, en específico en la doctrina procesal, el profesor San Martín Castro ha vinculado la aplicación de esta causal de procedencia de la excepción, por ejemplo, a la categoría de la punibilidad y a las circunstancias que, actuando a modo de obstáculos procesales, impiden la aplicación de las consecuencias jurídicas del delito. Por ende, señor juez, no existiría inconveniente alguno para entender que su aplicación es legalmente posible respecto a las consecuencias accesorias aplicables a la persona jurídica, sobre todo, señor juez, si nosotros analizamos de manera detallada el acuerdo plenario número 7/2009, que ha destacado, pues, que estamos, cuando se refiere a estas consecuencias que se va a imponer a las personas jurídicas, de sanciones realmente, pues, de carácter penal. Señor juez, si consideramos que la persecución de las personas jurídicas dentro del proceso penal tiene por objetivo la imposición eventual de las consecuencias jurídicas propuestas en nuestro Código Penal, exactamente en el artículo 105, entonces estas deben existir expresamente señaladas no solo en la solicitud de incorporación de las personas jurídicas, sino sobre todo en la acusación, que es el objeto de la materia o de discusión en esta presente audiencia. Si se verifica que los presupuestos que habilitan la imposición de estas medidas, señor magistrado, no concurren en el caso en concreto, entonces se tendrá que sostener la no justiciabilidad del hecho. Como le vuelvo a reiterar, la doctrina fijada en el profesor San Martín Castro ha señalado de modo homogéneo, consistente, que las excepciones procesales, señor juez, tienen, pues, funciones de saneamiento procesal, valga la redundancia, a fin de determinar si concurren los presupuestos para determinar, ¿qué cosa? La existencia de una relación jurídico-procesal válida
y que permitan al juzgador emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En ese contexto, producida la incorporación de la persona jurídica como parte procesal, en el que se ve la susceptibilidad de la imposición de consecuencias accesorias, este saneamiento procesal, señor juez, entonces se va a realizar a través de una excepción de improcedencia de acción. Su objetivo principal es determinar si existen o no los presupuestos de legalidad penal establecidos en el artículo 105 que justifiquen que la persona jurídica, en este caso MBB Bienes Raíces SAC, se mantenga primero vinculada al proceso penal, o lo que es lo mismo, serviría, por ejemplo, para constatar la viabilidad de la persona, de la persecución penal contra la persona jurídica. En ese sentido, señor juez, atendiendo a la naturaleza o legitimidad de la aplicación de las consecuencias penales especiales o las consecuencias accesorias, como lo conoce el Código, se debe fundamentar de manera expresa, motivada, los hechos que justifiquen de una circunstancia muy importante, esto es, la peligrosidad objetiva en la que se fundamentaría, por ejemplo, la aplicación de consecuencias accesorias. Recordará usted, señor juez, que esto ha sido una discusión de si era un presupuesto o no esta institución de la peligrosidad objetiva para incorporar a una persona jurídica válidamente al proceso penal. Hubieron sentencias de esta misma Corte Superior Nacional que sostenían en algunos casos que sí era un presupuesto establecer la peligrosidad objetiva para incorporar a una persona jurídica. Pero también nuestros jueces de la Sala Penal Nacional también establecieron de que no era un presupuesto para incorporar a una persona jurídica. Lo que denotó esta divergencia de opiniones, señor juez, que se realizara el segundo pleno jurisdiccional 2021, en el que los distinguidos jueces de esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada hayan establecido claramente cuál es la interpretación correcta. En la página número 8 de este pleno jurisdiccional, señor juez, exactamente del acuerdo plenario número 02-2021-CSN, nuestros jueces de la Sala Penal Nacional citan a una autora autorizada en estudiar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como es la profesora Laura Zúñiga, en la que ella establece pues la importancia del análisis de la responsabilidad de las personas jurídicas es prácticamente la dañosidad social a evitar. Es decir, debe existir un riesgo desaprobado por el ordenamiento. En este acuerdo, señor juez, han establecido nuestros jueces de que la peligrosidad objetiva, que es una circunstancia que ponemos a debate en esta ocasión, sería la fundamentación para la imposición de las medidas coercitivas y de la consecuencia jurídico-penal, siendo que en ella subyace el análisis del riesgo futuro. Finalmente, en el fundamento número 25 de este pleno jurisdiccional, se ha establecido claramente, señor juez,
que normativamente para la aplicación de una consecuencia jurídico-penal a una persona jurídica se debe tener en cuenta su peligrosidad objetiva. Esto es el artículo 105A de nuestro Código Penal. Y es en esa misma línea de ideas que la Fiscalía, al momento de utilizar un estudio dogmático en su acusación, ha citado en efecto el acuerdo plenario número 7/2009, fundamento jurídico 15b, en el que la Fiscalía establece en su acusación de que en estas, empíricamente, se ha detectado no un efecto de organización, sino un evidente defecto de origen de la organización. Pero también dice la Fiscalía, citando este acuerdo plenario, cabe disponer la disolución de las personas en supuestos donde se identifique una alta probabilidad de que aquella vuelva a involucrarse en delitos o peligrosidad objetiva de la persona moral. Es decir, va en la misma línea o en la misma situación o el mismo contexto que esta defensa plantea en este caso, señor juez. Como le vuelvo a reiterar, han existido diferentes pronunciamientos de nuestra Sala Penal Nacional que finalmente han sido abordados pues en este segundo pleno jurisdiccional 2021. En consecuencia, señor juez, o en concreto, de la lectura de la acusación fiscal y de esta lectura objetiva que se realiza a este requerimiento del Ministerio Público, no se observa que el Ministerio Público haya postulado una premisa fáctica respecto a una situación o un contexto de peligrosidad objetiva en las actividades de la persona jurídica MBB Bienes Raíces SAC. Por ende, si vamos a ir más allá, si vamos a tener una visión, de futuro, no será posible aplicar una pena especial a la persona jurídica si es que no existe, señor magistrado, un aspecto fáctico que establezca la entidad peligrosa generadora de estos riesgos que favorezca, facilite o encubra pues las actividades criminales. Por ello es que hemos postulado, señor magistrado, en un primer momento la no justiciabilidad de los hechos atribuibles a la persona jurídica. En segundo lugar, señor juez, vamos a sustentar los fundamentos que desvirtúan la existencia de la imputación que justifique, como dice la tesis de la Fiscalía, que MBB Bienes Raíces SAC haya servido para la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito de lavado de activos. En la acusación fiscal, señor juez, existe una ausencia de imputación fáctica de instrumentalización para facilitar o favorecer la realización de los verbos típicos de convertir, transferir, ocultar y obtener. Para ello, señor magistrado, como ya he sostenido en mis anteriores exposiciones, y para hacer este juicio de subsunción o este juicio de imputación, es necesario, en este caso, referirnos de manera breve, obviamente, a la teoría de la imputación objetiva. Para definir de que esta imputación en clave de supuesto favorecimiento a la realización de los verbos convertir, transferir, ocultar y obtener es una actividad neutra, señor magistrado, una actividad socialmente adecuada.
uno de los principales representantes de la teoría de la imputación objetiva, señor magistrado, el profesor Jacob, sostiene que el actuar delictivo no puede entenderse como la simple causación naturalista de un resultado o como su no evitación, sino únicamente como incremento de los riesgos ubicuos de la vida por encima de lo permitido. Este autor, por ejemplo, rechaza la idea de que sea posible un entendimiento naturalístico o mecánico de las descripciones típicas, pues estas siempre deben estar imputadas en clave de, en una clave normativa. Señor magistrado, entonces, el juicio de imputación por la supuesta comisión del delito de lavado de activos que realiza la Fiscalía en contra de mi representada, por ejemplo, es una clara muestra de ello, porque hay algunos conceptos que son mecánicos, causalistas, naturalistas, que haciendo un juicio de subsunción o un juicio de imputación, no pasan este análisis dogmático. La Fiscalía, en su acusación, señor magistrado, en resumen, lo que dice de MBB es lo siguiente. Dice MBB ha sido instrumentalizada desde el 1 de julio del año 2014 al 9 de julio del año 2018, pues ha celebrado diversos contratos con empresas inmobiliarias dedicadas en su gran mayoría a la venta de lotes industriales y en menor rango con personas naturales interesadas en vender y o alquilar sus propiedades. Pero hay un dato adicional, fáctico, que el Ministerio Público considera en su imputación, que estas actividades se habrían dado, dice la Fiscalía, como consecuencia de la búsqueda de potenciales compradores y arrendatarios, los que resultan, dice la Fiscalía, y hace una inferencia acá, de una u otra forma, dice, relacionados o vinculados con Keiko Fujimori y con sus respectivas campañas políticas del año 2011 y 2016. En concreto, señor juez, la imputación en contra de MBB Bienes Raíces SAC deriva de la celebración de diversos actos comerciales o contractuales, actos que, por cierto, son socialmente adecuados o permitidos jurídicamente y que son parte incluso de su objeto social por el cual se ha creado a la empresa MBB Bienes Raíces SAC. Entonces, entendido esta imputación fáctica y haciendo un análisis dogmático, no solo un análisis dogmático, sino un juicio de subsunción al tipo penal, señor magistrado, la respuesta es de que pues no son conductas ilícitas que ameriten la intervención penal. Tal es así, señor magistrado, que el Ministerio Público, por ejemplo, no puede precisar cuáles son estas características o circunstancias que muestren una tendencia ilícita en la celebración o existencia de los contratos celebrados por la empresa MBB en el marco de sus actividades comerciales y que incluso forman parte de su objeto social. No hay una desviación de su objeto social que llamara poderosamente la atención, al menos para hacer un análisis fáctico de la existencia de algún incremento de riesgo que tendría como consecuencia, pues, la lesión o la puesta en peligro de algún bien jurídico. De otro lado, señor juez, la subsunción o la propuesta de subsunción que realiza la Fiscalía respecto al delito de lavado de activos en las modalidades de conversión, en la modalidad de transferencia, ocultamiento y tenencia,
en relación con su representante legal, no surge a partir del hecho considerado en sí mismo, señor juez, sino a partir de datos contextuales donde mi representada no tuvo ninguna intervención. Como bien sabe su judicatura, señor juez, esta defensa ya no va a repetir los argumentos jurídicos respecto a los contenidos de la ley 27.765, así como el decreto legislativo 1106, que establecen pues la configuración del delito de lavado de activos. Sin embargo, cuando uno hace un análisis objetivo de estos tipos penales, se va a dar cuenta, señor magistrado, que tanto desde la postura de la ley 27.665 como el decreto legislativo 1106, no existe un presupuesto fáctico digerible o subsumible en sí como una situación, un contexto de lavado de activos. Pese a que la imputación o la propuesta de imputación de la Fiscalía se encuentra desde el parecer de esta defensa en clave de elemento subjetivo, no se puede desprender, señor juez, de forma objetiva, al menos leyendo la acusación, de que exista una imputación expresa que permita identificar en clave de un juicio de subsunción cuál sería, por ejemplo, los actos concretos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos ilícitos en las que habría intervenido la empresa MBB Bienes Raíces SAC, facilitando, favoreciendo con su organización, o sobre todo, señor juez, en el marco de sus actividades, la realización de las conductas imputadas por la Fiscalía, o que las conductas incluso imputadas a las personas naturales por el delito de lavado de activos. Esta defensa, señor juez, ha hecho un esfuerzo que, por cierto, no corresponde porque no estamos en una valoración de algún elemento de convicción, pero solo a manera de ejemplificación, que lo que el Ministerio Público pretende imputar en todo caso es que el dinero donado por los empresarios nacionales supuestamente habría sido introducido al tráfico comercial mediante contratos simulados que habría celebrado la empresa MBB Bienes Raíces SAC, que estipulaban en pago de comisiones lo que en fin se habría realizado a fin de justificar el ingreso del dinero de origen ilícito al tráfico económico. No obstante, señor juez, acá hay una inferencia en modo de conclusión que no tiene una base objetiva que la sustente. No hay una premisa fáctica de inicio que haga inferir esta inferencia en modo conclusivo, señor juez. Tal es así esta deficiencia, señor juez, que no se precisa en modo alguno de qué forma la empresa habría sido instrumentalizada para facilitar la realización de actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia del supuesto dinero proveniente de empresarios nacionales. No hay un dato objetivo que permita establecer una identificación o ese juicio de atribución subsumible en el delito de lavado de activos atribuible a MBB Bienes Raíces SAC por concepto de comisiones, en este caso por los contratos de corretaje que realiza, que por cierto, señor juez, son, como vuelvo a reiterar, actividades lícitas y que se encuentran pues dentro de su objeto social.
Lo que en todo caso la Fiscalía, a entender de esta defensa, está cuestionando, señor magistrado, y los ha trabajado en modo de indicios, serían aspectos subjetivos que, haciendo un análisis de subsunción, no entrarían en el plano de delito de lavado de activos. Establece la Fiscalía, por ejemplo, una situación de mayor o menor intervención en unas operaciones de corretaje, establece una situación anómala, el porcentaje en las comisiones, y lo que llama la atención, señor juez, es que establece unos vínculos de familiaridad entre las personas que habían celebrado los contratos de corretaje con la empresa MBB Bienes Raíces SAC. Y por ende, pues estas serían situaciones anómalas que, si hacemos un juicio de subsunción, o inferiríamos que serían producto o que se configurarían el delito de lavado de activos. Sin embargo, como vuelvo a reiterar, señor juez, estos son aspectos que no convienen ser tratados en una excepción de improcedencia de acción, sino lo que está plasmado en la acusación tal como está, y por ende las diferentes operaciones comerciales que ha celebrado la empresa MBB Bienes Raíces SAC son operaciones reales, existen y se encuentran debidamente acreditadas. Más aún, señor juez, si estas se encuentran dentro de su objeto social, es decir, para eso se ha creado esta empresa MBB Bienes Jurídicos SAC, para que participe como un corredor intermediario entre las personas que venden y compran sus bienes muebles o inmuebles. Por todo ello, señor juez, consideramos pues de que la imputación en contra de MBB Bienes Raíces SAC deviene en atípica. Otro aspecto, señor juez, que ya ha sido también materia de exposición, es respecto a la existencia, en este caso, o inexistencia del delito de fraude en la administración de las personas jurídicas. La Fiscalía dice, señor magistrado, en su acusación, que la empresa MBB Bienes Raíces SAC ha sido instrumentalizada para facilitar y favorecer actos de lavado de activos provenientes del delito de fraude en la administración de personas jurídicas que se habría configurado en los grupos empresariales del señor Dionisio Romero y el grupo Rasmus. Nosotros vamos a persistir con nuestra argumentación, señor magistrado, de que el fraude en la administración de personas jurídicas no tiene la suficiencia de idoneidad, pues no es un delito de gravedad equivalente o similar a los previstos en el artículo 6 de la ley 27.765 y el artículo 10 del decreto legislativo número 1106. Pero adicionalmente a eso, señor magistrado, en este caso no hay delito de fraude en la administración de personas jurídicas, pues los sujetos pasivos o los órganos societarios, señor juez, no han cuestionado la gestión del patrimonio societario y no existe este elemento normativo del perjuicio patrimonial en contra de estas personas jurídicas. La posición de la Fiscalía, que seguramente va a ser objeto de análisis, señor magistrado, en su dúplica, se basa en una interpretación, lo decimos respetuosamente, en una interpretación formal y sobre todo asistemática de los artículos 1, 2, 3 del decreto legislativo 1106 y solo se concentra en el análisis del artículo 10, segundo párrafo. No dota de contenido
sobre todo empleando convenciones internacionales que, por cierto, de acuerdo a nuestra Constitución, forman o son parte integrante de nuestro derecho interno, para hacer un análisis sistemático. En muchas ocasiones hemos escuchado, señor magistrado, no solamente al señor representante del Ministerio Público, sino también a la Procuraduría Pública, que con la figura del delito de lavado de activos se reprimirían operaciones efectuadas sobre bienes de cualquier origen ilícito. Y esta posición, señor magistrado, creemos que es un tema aflictivo del principio de legalidad. Bajo esa interpretación, como reitero, que es una interpretación formal, literal, se debe asumir con coherencia que los activos susceptibles de ser objeto material pueden incluso ser aquellos producidos, señor juez, por cualquier ilícito general. Por ejemplo, los de contenido civil, administrativo, societario, o las simples situaciones patrimoniales injustificadas, lo cual, señor magistrado, sería pues un absoluto despropósito legal y además carece pues de predicamento en la normativa internacional que ha sido ratificada por el Estado peruano. El GAFI, señor juez, que es una de las instituciones más especializadas en la lucha eficaz contra el delito de lavado de activos, ha establecido o recomienda de que los países que aplican un enfoque de umbral, ¿no?, deben comprender todos los delitos que están dentro de la categoría de delitos graves. Por ello, nosotros persistimos en esta posición, señor juez, de que el delito de fraude no tiene esa racionalidad punitiva para ser considerado como delito grave. El siguiente argumento es la inexistencia del delito de fraude en el presente caso, señor juez. Si nosotros analizamos objetivamente el artículo 198 del Código Penal, vamos a reconocer que uno de sus elementos típicos o el elemento central está referido al resultado lesivo. Esto es conformado por la capacidad de la conducta de generar un perjuicio a la persona jurídica o a terceros. Esa capacidad, señor juez, de generar un perjuicio patrimonial, en el caso de la organización empresarial, más concretamente, en el caso de las empresas Credicorp, Sudamericana de Fibras S.A., Metalúrgica Peruana S.A., Confiep, creemos, señor juez, y respetuosamente, que no puede ser determinada por el conocimiento particular del fiscal o, en este caso, de un juez. El hecho de sostener en la acusación de que los aportes de empresarios hayan causado perjuicio a las propias empresas, o como por ejemplo se hayan falseado balances de las personas jurídicas, no es suficiente, señor magistrado, para determinar la existencia en sí del delito de fraude. Pero vayamos más allá, señor juez. Este detalle de perjuicio o falsedad de los balances en realidad debe responder a la decisión de los órganos a cargo de la gestión del patrimonio. En este caso, sería la Junta General de Accionistas, el órgano supremo de la sociedad mercantil, al amparo de lo previsto en nuestro artículo 111 de la Ley General de Sociedades. El artículo 115, señor juez, de la Ley General de Sociedades reconoce en su inciso 6 como parte de las facultades la de disponer investigaciones y auditorías especiales.
Y los artículos 177 y 190 de la referida ley, es decir, de la Ley General de Sociedades, reconoce la responsabilidad societaria de los directores y de los gerentes, la cual justamente se invoca por iniciativa de los órganos societarios. En ese contexto, señor juez, entonces, haciendo un análisis sistemático de nuestra normativa complementaria, como es la Ley General de Sociedades, solo los órganos societarios pueden definir si hubo una gestión desleal del patrimonio societario y sobre todo si esto resultó medrado o afectado como consecuencia de esta, es decir, que haya existido un perjuicio económico. Por tanto, señor juez, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas planteado como delito fuente del lavado de activos por la Fiscalía no resulta pues idóneo como subsunción del elemento fuente por dos razones. Primero, de que la configuración de este delito, sobre todo en su forma de la punibilidad, no ha determinado un criterio grave como consecuencia de su consumación, y otro, sobre todo, señor juez, de que los órganos societarios, en el presente caso llamados por ley, no han cuestionado pues la actuación del gestor de su patrimonio, menos aún, señor juez, han denunciado algún perjuicio o algún atentado, ya sea a través de la falsedad en sus balances contables de sus representadas. Por estos argumentos, señor juez, que pongo a su consideración y a debate, solicitamos pues que al amparo del principio constitucional de legalidad penal y sobre todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Código Procesal Penal, se sirva pues declarar fundada la excepción de improcedencia de acción a favor de nuestra representada, porque los hechos imputados por la Fiscalía pues son atípicos. He concluido, señor juez, y muchas gracias por el tiempo concedido.